Muy bien, ya estamos en la guarida. Hoy somos tres dueños de la guarida. José Luis Exeni, que está en su casa. José Luis, bienvenido. Gracias, Claudia, qué gusto estar aquí. Hoy somos tres conductores, tres voces, junto a Jorge Barraza y quien les habla, Claudia Benavente, en esta guarida que quiere ser eso, una guarida, un lugar seguro y un lugar donde intercambiemos información, opinión, interpretación. Así que le vamos a dar paso y que creo que lo a es, Víctor Hugo Romero. Creo que lo es porque todo el mundo viene y dice lo que realmente tiene ganas de decir, lo que siente y es libre de hacerlo. Y esto es lo importante. Es libre Víctor Hugo también de dibujar. Víctor Hugo está incendiado, está con los fósforos en la mano hace un mes. A ver, ahí está. ¿Qué tiene sobre la mesa? Juicio. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a invitar para la segunda parte a una abogada que sabe de esto, de los procesos, por qué Janine Áñez hoy está en libertad, qué pasa con los otros procesos, qué relación tiene todo esto con la vida política, con los cambios de gobierno, qué pasa con la justicia, a quién obedece es una de las preguntas. Pero antes vamos a hacer referencia, y aquí viene el menú con José Luis, con Jorge. Les propongo hablar sopa, el último discurso del presidente. Segundo, puede ser escenarios posibles a los que nos ha invitado la FES en la Casa del Defensor del Pueblo. Y de postre, como les decía, hablamos de la justicia. Para tomar, podemos medir el pulso a la sociedad, ¿no? Para ver cómo estamos a horas ya de este cambio de mando, ¿no? De este cambio de gobierno. ¿Te parece el menú, José? Me parece excelente. Muy bien, vámonos entonces. Una pausita y aquí vamos a servir agua, té para prepararnos en este viernes, último viernes del gobierno de Luis Arce Catacora. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Proden. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llamen Proden, ¡llaman todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden.
Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡llaman todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Muy bien, hoy decimos la llave de la guarida, pero en verdad somos dueños de la llave. Jorge, José Luis, hoy vamos a iniciar un diálogo sobre este proceso de transición. Pero antes de entrar al diálogo, yo quiero, invitarles a ustedes, José Luis, Jorge, y a usted, a que vea Noviembre Rojo de Verónica Córdoba, cineasta, comunicadora. Ha hecho un trabajo de lujo sobre el momento que quedará en la historia, el 2019 al 2020. Es un documental en varios capítulos, 12 capítulos. Hemos comenzado con la difusión aquí en Abya el pasado fin de semana a las 20:30. No se lo pierda. Y si usted se perdió el primer capítulo, lo puede encontrar también en YouTube, pero en la pantalla grande con el sonido de calidad en Abya a las 20:30. Sábado, 20:30, por un lado. Y por otro lado, no gané 20.000 bolivianos. Ayer estuve en el sorteo de Prodem, pero ganaron 20 clientes y fue muy bonito compartir con Prodem. Hermoso, realmente Jorge hay que felicitar. Ganó. No, yo tampoco gané, pero no importa. Gané al ir ahí, al ir al sorteo, ver cómo se realiza la fiesta que promueve Prodem. Felicito a todos sus directivos. Estuvo Oscar Romero y Vanessa Sandoval conduciendo, brillantes. El muchacho de Prodem. Una barra que alentaba a los ganadores, los directivos del banco, invitados, periodistas. Una cosa muy bien hecha y muy fiscalizada, porque alguien me preguntó, ¿eso es serio o se puede meter el dedito? Totalmente serio, puede ganar cualquiera. Y estaba una representante de la ASFI y por supuesto una persona que daba fe de la transparencia del sorteo, ¿no? Exacto, sí, una notaria. Realmente una tarde divina pasamos ahí en Prodem y ahí en la Plaza Baroa, en la casa principal de Prodem. No ganamos, pero nos divertimos. Claro, y pero nos aparte alegramos 20 personas se llevaron 20.000 pesos. Así y es. perdón, 20 personas que están, que viene, o sea, te puede tocar 10 de La Paz y 8 de Santa Cruz. No. De La Paz, una Está área dividido. rural, área urbana y lo mismo con el resto de los departamentos. Entonces, ver cómo ganan en Quillacollo, en el área rural, en las ciudades, en todos los departamentos, emocionante. Exacto, y Prodem tiene 123 sucursales en todo el país y ayer ganó una persona que nunca, de una sucursal que nunca había sido favorecida. Entonces ya son 114 sucursales que han tenido al menos un ganador en alguna vez. Y digo que está dividido por departamentos el sorteo, para que no todos caigan en el mismo lugar. 10 beneficiarios son del área urbana y otros 10 del área rural, y dentro de eso se juntan los departamentos, es decir, La Paz por un lado, Santa Cruz por otro, Cochabamba por otro, y después se unen Beni, Pando. Me ayudarás porque yo no estoy tan enterado, pero bueno, así, todo bien repartidito a lo largo y a lo ancho del país. Para que hayan ganadores en todo el país. país, en el campo y en las ciudades, que forma parte de la filosofía de Prodem. Nosotros no ganamos, pero nos divertimos, comimos un sándwichito de chola delicioso, salteñita, juguito, la alegría. No, fue una tarde para mí de vacación y de alegría y optimismo, lo que no se vivió en estas últimas horas en la salida del presidente Luis Arce, ni alegría ni optimismo. Acabamos de escuchar, en primeras horas, el discurso del todavía presidente, su último día de presidente del país, de este Estado plurinacional, Luis Arce,
finalmente dio un discurso, no lo escucharemos mañana, tengo entendido que no va, lo que me sigue pareciendo mal, muy mal, porque nos merecíamos las y los bolivianos, quienes votaron y quienes no votaron por él, que vaya y salga por la puerta, no por la puerta grande, por la puerta y entregue el mando. Parece que no va a estar, pero sí ha dado un último discurso, también el vicepresidente David Choquehuanca, y vamos a comenzar acá, propongo, haciendo un punteo, ¿te parece, Jorge? ¿Qué subrayarías del discurso de Arce? A ver, para seguir en la línea de lo que vos estabas diciendo, yo creo que el hecho de que haya terminado su mandato es muy bueno para la democracia. El hecho de que haya sido un proceso electoral, el proceso en sí limpio, también es bueno. Hoy la despedida ha sido buena. El broche de oro era estar mañana y entregar el bando, claro. Dar la cara. El bastón y dar la cara. Pero bueno, eso es una falla. Es como hacer una gran jugada y tirar la pelota afuera. Te perdiste el gol. Eso era el gol de la democracia. Él, porque hoy defendió a la democracia, dijo que en este gobierno se defendió a rajatabla a la democracia. Yo creo que fue un discurso sobrio, defendió con ardor su gestión, dijo que sufrió los embates de la Asamblea, que no le aprobaron crédito por 1.800 millones de dólares. También hay que hacer un paréntesis acá, porque los créditos de 1.800 millones de dólares no son de libre disponibilidad, son para atacar los incendios, son para promover el medio ambiente, son para diversas causas que hay que dedicarlos a eso. No es que vos podés agarrar esos 1.800 e ir a comprar combustible. Y bicicletear con la plata, no se puede. O ir a dedicarlo a otra cosa. Después dijo que eso le quitó 1.800 millones de dólares de gestión para poder gestionar y poder aplacar la ira de la gente o el malestar de la gente, y que también los bloqueos le hizo a perder al país 5.200 millones de dólares, que esa productividad podía haber dado otro dinamismo a la economía. Y por último, quiero decir que también admitió que hubo errores, dijo que era un hombre de izquierda y que lo va a hacer hasta el último día de su vida. En fin, estuvo con los 18, creo que eran 18 personas, yo creo que son 18 ministros, ¿no? No sé si hay 18 ministerios, pero eran 18 los que estaban ahí. Habló Choquehuanca también, pero bueno, todo muy sobrio. El acto me pareció sobrio. Yo doy una primera opinión antes de que escuchemos un poquito sobre los datos más fríos que da Jorge. Me parece que lo que ha hecho en el campo económico es justificar, decir, si no me bloqueaban, si no me molestaban en la asamblea, si me dejaban hacer, tendríamos otro escenario. Y me parece que es una justificación que no alcanza porque no termina de explicar la crisis tan profunda en la economía. Entonces, echar la culpa a ese algunos o a la derecha no alcanza para justificar una gestión en la economía que ha sido desastrosa. Y por eso hoy, de izquierda, de derecha, de centro, todos estamos, creo, expectantes en este cambio de gobierno y esperando que haya una otra dirección y una mejor gestión, una gestión a secas en la economía. En lo político, diría que Arce, en un tono un poquito más conciliador, reconoce que a este gobierno o a este largo proceso, que se ha llamado el proceso de cambio, le ha faltado unidad y lo dice en primera persona del plural. Añadiría que les faltó unidad, que les faltó dignidad, les faltó solidaridad, les faltó inteligencia política, les faltó responsabilidad, les faltó realmente recurrir a los principios de la izquierda, de esa prioridad a los que menos tienen. Les faltó los principios de la izquierda, del progresismo, les faltó. Y el proceso les quedó grande. Y digo, en primera instancia, por supuesto, al ala arcista, al ala androniquista, al ala choquehuanquista, al ala evista, al ala copista. Y así les fue en las elecciones. Y así el pueblo se pronunció. Por eso estamos virando como país a otra propuesta de la que vamos a hablar en instantes. Más allá de mi opinión, escuchamos un poquito a Arce y luego que nos diga José Luis Exeni cómo ve esta transición. Escuchamos al presidente. Inicio este mensaje agradeciendo a Bolivia por darme el honor de servirla.
y al pueblo boliviano por su conciencia y coraje, por su firmeza en los momentos difíciles, por el cariño que recibí en todos los lugares de nuestra amada patria a los que pude llegar con obras que cambiaron la vida de miles y miles de bolivianas y bolivianos. Gracias a todas y todos quienes acompañaron nuestra gestión por su trabajo, esfuerzo, sacrificio y también por su lealtad. No a una persona, sino a un proceso colectivo en el que cuidamos con mucho esfuerzo las conquistas políticas, económicas, sociales y culturales del pueblo. Hace 5 años, junto a nuestro hermano David Choquehuanca, y de la mano del instrumento político de las organizaciones sociales, ganamos las elecciones nacionales con más del 55% en primera vuelta. Recuperamos nuestra democracia gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo. Asumimos con humildad esa victoria y nos pusimos a trabajar de inmediato para cumplir los mandatos que se nos había dado en las calles. Esta era la parte introductoria. Me olvidé decir que a horas de dejar el gobierno, lo echaron del MAS. O sea, eso más, es lo único que faltaba. Lo expulsaron del MAS, la máxima autoridad del movimiento al socialismo. O sea, si quedaba, por lo menos eso es lo que yo he escuchado en las últimas noticias. Hablaron de él y además lo acusaron de no haber hecho caso a las, comillas, sugerencias que hacían movimientos sociales sobre la gestión económica. Bueno, lo echaron. O sea, si quedaba un pedacito, eso más se ha roto. Así estamos. José Luis, ¿qué dices de esta salida del MAS? Primero me impresiona que en estos mensajes de despedida no haya un gramo de autocrítica. Nosotros somos los buenazos, lo hicimos bien, los malvados son ellos, y eso es de ida y vuelta, porque el levismo tampoco asume un gramo de autocrítica, y entre los dos se han encargado de llevar a la debacle lo que fue un proceso histórico de transformaciones en el país. Entonces creo que está faltando... Andrónico tiene su papel también, sí, ¿no? Tampoco hace autocrítica, ninguno, y creo que sí. De hecho, Andrónico dijo que Evo lo destruyó todo. Si pensamos en la necesidad de reconstituir un proyecto político desde la izquierda, ese progresismo, lo primero que hay que hacer es ver qué se hizo mal, qué falló, cuáles fueron los errores, por qué esta derrota histórica en las urnas del 17 de agosto. Creo que eso es lo que está faltando antes de empezar a pensar en un nuevo proyecto, porque hay que hacer un nuevo proyecto. Sí. O sea, está derrotada la izquierda, pero eso no significa que el campo nacional popular haya quedado fuera del escenario político. Eso es lo primero que habría que decir. Segundo, tú decías último viernes del gobierno de Arce, yo diría último viernes del ciclo del MAS, ¿no? Y con eso entro a algunas certezas que tenemos hoy, a pocas horas de la posesión del nuevo gobierno. Una primera certeza es que estamos en un momento de transición, ¿no? Y queda claro que dejamos de ser lo que fuimos y estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Una transición tanto en el sistema político, en lo que se llama el patrón de dominación, como en el modelo económico, en lo que se llama el patrón de acumulación, ¿no? Una transición bastante frágil, bastante incierta, bastante compleja. Creo que ese es el otro dato importante. Sabemos lo que estamos dejando atrás en el campo político, un sistema de partido predominante, que es el MAS, que fue actor central, protagónico, dominante durante casi 2 décadas, con mayorías hasta especiales en la Asamblea. Eso ya no existe más. Pero no sabemos hacia dónde estamos yendo. Se dice, claro, un sistema de pluralismo limitado, moderado, pero que está por hacerse. En ese momento hay 12 facciones en la Asamblea. No hay un sistema de partido. Entonces, ¿iremos a eso? No lo sabemos. Estamos dejando atrás en la economía un modelo centrado en el Estado céntrico, y seguramente nos encaminamos a un modelo más centrado en el mercado, en la inversión privada, en los empresarios, ¿no? En esta lógica del péndulo Estado versus mercado, pero que todavía está por definirse bien hacia dónde, en qué condiciones. Esa es la otra, digamos, la incertidumbre. Otra certeza es que el gobierno que está llegando mañana es un gobierno frágil, en principio, es un gobierno débil, con un presidente, se lo ha denominado circunstancial, accidental, que ojalá que le vaya bien como país. Queremos que le vaya bien al gobierno, que haga su buena gestión de los 5 años, que resuelva los problemas inmediatos, sobre todo la crisis económica. Pero en principio es un gobierno muy frágil, que no tiene base social propia y que tiene 4 facciones en su propia coalición en la Asamblea, ¿no? Ese es otro tema central. Y lo último, quizás para situar esta transición, es que lo que viene es una agenda muy compleja, sobre todo en la economía. Todos asumimos la inevitabilidad del ajuste. Ya hemos dicho, hay que hacer un ajuste, es inevitable.
pero no sabemos bien cómo va a ser ese ajuste, si va a ser gradual, va a ser de shock. ¿Quién va a pagar los costos del ajuste? Porque, por supuesto, el ajuste tiene costos, ¿no? Y sabemos que quienes más los pagan siempre son los sectores más pobres, más vulnerables. Parece que va a tener viabilidad política porque hay una convergencia en la necesidad de hacer ese ajuste, pero no está clara la viabilidad social. ¿Cuál será la paciencia y el humor de la ciudadanía para esperar la temporalidad de ese ajuste, los costos, las señales y las esperanzas que están en disputa en este momento? Y quizás lo último, para mirar hacia adelante, está en mesa la propuesta, yo diría la tentación de hacer una reforma constitucional. Ya Doria Medina se adelantó lanzando una propuesta con 11 reformas. Habrá que ver. Yo entiendo que lo que les interesa es abrir la Constitución para abrir los candados en el régimen económico y facilitar la inversión privada extranjera directa, pero más allá de eso habrá que ver hasta dónde quieren llegar con una reforma constitucional y esperemos que no sea regresiva. Cabalmente ayer Amparo Vallivian nos habló de esta necesidad de cambio de las leyes. Jorge y yo, después de ir al sorteo de PRODEM, nos fuimos al auditorio del Defensor del Pueblo porque ahí invitaron el Defensor del Pueblo y la FES, la Fredrik Ebert, la Fundación Fredrik Ebert, nos invitaron a un diálogo más que interesante. Participaron Armando Ortuño, que es un amigo también de esta guarida, economista y un experto también en escenarios políticos. Participó Gustavo Pedraza, que fue candidato a vicepresidente junto a Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana y es también un observador de la política que ha planteado su mirada. Y Luciana Jauregui. Luciana es socióloga de formación y también nos ha presentado unos escenarios de lujo. Ahí estamos viendo a los expositores junto a una representante del Defensor del Pueblo. Ahí está Gustavo Pedraza, Luciana Jauregui, está el Defensor del Pueblo, una representante del Defensor del Pueblo y Armando Ortuño. Ahí me falta Cristín, ¿no? de la FES o José Luis Exeni. Ahí están las imágenes repleto. Habían hasta personas que llegaron al final, hubo que meter sillas, repleto. Y eso me dio entusiasmo porque quiere decir que estamos curiosos, estamos pendientes de estos escenarios. Acá no se dieron opiniones, no fue un encuentro político, va a ir bien, va a ir mal, a mí me gusta, no me gusta. Fueron escenarios desde la mirada de expertos que obviamente traen entusiasmos, traen pesimismos, optimismos. Y mi pregunta a Jorge y a José Luis que estuvieron ahí, ¿qué es lo que sacan? Jorge, ¿te gustó este Bueno, encuentro? primero me pareció muy bueno el encuentro porque hay que hablar, ¿no? Con la gente, que me pareció, muy buena la iniciativa de la Fundación Friedrich Ebert, buenos los tres exponentes, los tres expositores, lleno el auditorio. Me gustó que fuera en la Defensoría del Pueblo, que es un ámbito muy acorde a lo que se hablaba. Me pareció que los tres expositores están un poco pesimistas con lo que viene en cuanto a gobernabilidad y en cuanto al nivel de conflictividad. Y yo no estoy tan de acuerdo porque creo que como termina este gobierno, le va a favorecer a Rodrigo Paz. Lo va a favorecer por una sencilla razón. La gente quiere tener ilusión de que algo va a mejorar. Está todo tan mal que lo que salga va a parecer mucho más Exacto. brillante. Eso en economía se llama el efecto rebote. Cuando en un país hay una economía que está con el 200% de inflación, viene un nuevo gobierno y la baja al 5% de inflación, que es alto para mensual, pero la gente cree que es un milagro. Entonces dice, vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Entonces, eso le va a beneficiar al gobierno de Rodrigo Paz, y además porque yo creo que Rodrigo Paz es un hombre con cintura, tiene mucha muñeca, es un astuto, básicamente, y lo va a saber manejar. Es una percepción esto ya, ¿no? Es una percepción personal. Y además, ustedes fíjense, lo dijo ayer Amparo Vallivian, y anoche lo dijo Gustavo Pedraza, una cosa es cierto, cómo creció la figura de Rodrigo Paz entre el 19 de octubre y hoy. ¿Por qué? Se movió, hizo reuniones, viajes, consiguió dinero, prometió lo del terminar con la falta de combustible, que entre paréntesis, hoy
también yo vi eso, me lo decía fuera de cámara José Luis Sexeni, y yo también lo vi. Vi una cola como de 6 autos, una cosa, ponerle 7, qué sé yo, acá en el sur, una estación de servicio, como que empieza a querer solucionarse. Si eso lo soluciona en los primeros 2, 3, 4, 5 días, empieza ganando el partido 1-0. Para darle la palabra a José Luis, pongo un par de matices. Es que uno ve una cosa y otra. Yo vi una cola al bajar de la Defensoría, casi desde más allá de la estación de teleférico amarilla, pero un camión detrás de otro, un auto detrás de otro. Vi no 6, vi muchísimo. Y dije, hay mucha expectativa y puede que la gente también tenga el efecto impaciencia. No lo saco de ningún lado, lo saco intuitivamente. Ese efecto de que ya hemos aguantado hasta aquí, calladitos y tranquilitos, el gobierno de Arce, la gestión económica de Arce, la disputa política, el desgaste institucional, pero por favor, a partir de ahora, como dijo un minibusero, ya va a haber, me dice, el lunes ya va a haber, ojalá, porque con todas estas colas que yo he visto larguísimas, hay una paciencia que se va agotando. Y mi segundo matiz a lo que planteaba Jorge es que, ojo con estos cambios que ayer señalaba nuestra amiga Amparo Vallivian acá. Ella dijo, yo vi otro Rodrigo en la campaña y hoy veo otro Rodrigo Paz, presidente electo. En la campaña sobre Evo se hizo al loco, ahora no se hace al loco. Sobre las gestiones ante Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no decía mucho, estaba con la boca más pequeña y hoy no solamente dijo, es otro perfil. Y me parece que el factor Lara también puede ser una caja de sorpresas, donde dice algo, luego se disculpa, luego dice que va a hacer la concentración, luego no, luego le reclama a Rodrigo, todo eso en las redes, no es secreto, no es rumor, en las redes. Después, no, perdón, yo tengo confianza, por supuesto, porque no podemos sino desear que nos vaya bien. Yo vivo en este país, trabajo en este país, estoy pagando más mis alimentos, también hago cola. No puedo sino desear que le vaya bien a este gobierno. Pero me parece que hay estos matices de no, pero sí, y yo estoy más de este lado de la incertidumbre y a la espera de escenarios que sean mejores, pero con coordenadas que me dicen que no va a ser fácil por el perfil del gobierno, por esta formación en el camino. Ahora sí que se está acomodando la carga en el camino. Tuto Quiroga sabemos quién es y qué quería. Samuel Doria Medina sabemos quién es, sabemos qué quería. Pero en este gobierno me parece que se está acomodando la carga en el camino. Ojalá se termine de acomodar bien, José Luis. Sí, a mí también me gustó mucho el conversatorio en democracia que tuvimos ayer, que es un ciclo que tenemos entre la Fundación Freddy Chever y la Defensoría del Pueblo. El panel estuvo buenísimo, buenísimo. Sí, y luego hubo un espacio de intercambio y de preguntas con el público. La idea de este conversatorio era un poco pensar el día después, ya no tanto hacer el balance de cómo fueron las elecciones, sino ahora qué viene. ¿Qué nos espera el día después? Y sobre todo en términos de gobernabilidad. Y los panelistas fueron muy claros, es que cuando hablamos de gobernabilidad estamos pensando en 2 ámbitos. La gobernabilidad político-institucional, que básicamente se concentra en la gestión de gobierno y en la construcción de mayorías en la Asamblea Legislativa, que no es fácil. Yo decía al principio, en principio es un gobierno frágil, sin base social, como tú acabas de decir, no sabemos muy bien hacia dónde van, cuál es el perfil de liderazgo de Rodrigo, que ha crecido efectivamente en estos últimos días, ha crecido en términos de presencia, en términos de señales, pero no sabemos cuál será su gabinete, lo sabremos mañana, cuál será la coherencia y la consistencia de las políticas que generen, porque gobernabilidad tiene 2 dimensiones, eficacia y legitimidad. Si no gestiona la eficacia de sus primeras medidas, voy a tener problemas. Y en la Asamblea, la gobernabilidad de la Asamblea básicamente consiste en construir mayorías. Ya sabemos que no serán mayorías a plazo fijo, sino más circunstanciales, más puntuales, más por una ley, por una designación, por algún tipo de acuerdos. Pero en principio hay no solo mayoría absoluta, sino incluso 2/3, porque hay una convergencia hacia un proyecto distinto a lo que había en los últimos años. Opuestos, sí. Y quizás lo más complejo, también lo mencionaron ayer, es la gobernabilidad en la calle.
¿no? Es decir, la gobernabilidad con los actores sociales, con los actores territoriales, asumiendo que viene, como decíamos, una agenda muy compleja de ajuste en la economía, de reforma político-institucional. Y claro, la gente tiene, por supuesto, esperanza, tiene esperanza. Y también ha votado no solo con miedo, sino también ha votado con esperanza. Yo decía, ojalá la esperanza le gane al miedo el 19 de octubre, y ocurrió eso, ¿no? Pero es una esperanza condicionada, no es una esperanza como no es carta un cheque blanca, en blanco, no, sí. ni indefinido, ni decir, bueno, a ver cómo estamos aquí a 3 años. No, es el corto plazo, son esperanzas muy cortas que se pueden o reafirmar o defraudar de manera muy rápida. Y dependerá, eso también han dicho mucho ayer, dependerá de cuáles son las primeras medidas, de cómo se va instalando y configurando este gobierno en su agenda económica, sobre todo, y quizás lo más importante, el mensaje más importante ayer ha sido, en estas condiciones tan frágiles y difíciles de gobernabilidad, si el gobierno no logra articular acuerdos, no solo en la asamblea, sino en la calle con actores, no va a poder hacerlo. Es decir, el gobierno no puede decir, aquí han habido 20 años y esto no existe. El gobierno tiene que integrar todo este proceso que se ha construido, porque en estos 20 años se ha transformado la economía, se ha transformado el Estado, se ha transformado la sociedad. Estamos hablando de una sociedad más heterogénea, más compleja, más diversificada. Si el gobierno no entiende eso y dice, ahora voy a solo aliarme con las élites cruceñas, con las cuales está reunida ahora el presidente, no lo va a lograr, creo que no lo logra. Creo que ese ha sido el mensaje más fuerte de anoche, ¿no? Creo, Jorge, que hay que encontrar un punto de equilibrio. Siento que está reaccionando, y es natural, es comprensible, a todas estas acusaciones, señalamientos en campaña. Ellos son los masistas, Lara es el masista, es el masismo, es el caballo de Troya. En un momento, claro, el peor para el masismo, donde masismo es la mala palabra, y colarle la etiqueta de masista a Rodrigo Paz, a Edman Lara, ha provocado eso, que ni bien ganan las elecciones, dicen, están así, ¿no? Yo de masista no tengo nada, nosotros nada que ver, estamos también con los empresarios. De hecho, si los empresarios me convocan, yo voy, no los convoco yo, voy a la fiesta que ellos organizan. No se lo ha visto, lo dijo Alejandro Salazar, el caricaturista que estuvo acá en nuestros estudios, dijo, lo veo reunido con empresarios, lo veo reunido con líderes, no lo veo reunido con organizaciones, con el pueblo, entre otras cosas, porque son organizaciones desgastadas también, que viven esa mala hora, y hoy, si algo está a la moda, es decir, los masistas se van, que es cierto, y tuvieron una actuación este último tiempo penosa, pero creo que afecta a un mundo más grande, que es el mundo los mundos indígenas, los mundos populares, urbanos. En fin. Sin embargo, todo el mundo le adjudica un alto porcentaje del triunfo a Rodrigo Paz y a Edman Lara el hecho de haber ido a visitar a la gente, a las bases, ir a recorrer 220 municipios. Es decir, estuvieron con la gente, los otros no estuvieron con la gente. Eso nos dijo un diputado acá, Alejandro Medinaceli, nos dijo, cuando yo le dije, diputado, no se subió hace 15 días, como otros. Estuvo hace años junto a Rodrigo, caminando, yendo, y creo que eso fue una parte del proceso más silencioso, ¿no? Sí. Ayer dijo una cosa Gustavo Pedraza, una definición que me gustó, y dijo, la política es como el fútbol, la política es igual que el fútbol, son resultados, ¿no? Va a tener que mostrar resultados. ¿Y los resultados vienen de qué? ¿Derivan de qué? De la eficiencia. Esto es de lo que se ha quejado, ¿cómo se llama? El presidente saliente, Arce, de que teníamos los créditos ahí, pero no nos aprobaron. Pudimos haber hecho esto, pero no nos dejaron. Los bloqueos nos hicieron perder 5.200 millones de dólares. Bueno, eso es la política. Arreglar, concordar. Sí. Tenés que sentarte con el otro y si no me hagas bloqueo, aprobame este crédito. Eso es la eficacia política, ¿no? De última. Y ahí está el error de querer tirar la pelota afuera, cuando faltan pocos minutos. Sí, ahora es no solo eficacia, que es fundamental, sino también legitimidad, pues decía, son las dos condiciones o dimensiones de la gobernabilidad. Y a mí me gustó mucho Luciana cuando habló de los campos de conflictividad, porque conflictivamente no es un camino llano, hay campos que hay que gestionar para gestionar la gobernabilidad, y ella habló de campos como lo público estatal, o sea, podemos entrar a un momento de desmantelamiento del Estado como lo conocemos, y eso va a generar un punto de conflictividad.
hablaba de la precarización del empleo, o sea, todo el tema del empleo, Sí. de la pobreza como un segundo campo. Y habló de la mujer que Ese es el discutíamos tercer Son campo. 5 puntos. El Uno de tercer esos- campo es el trabajo. El primero es el que dice... El tercer campo es el trabajo de cuidado, que tiene centralidad en la mujer, que va a cargar, va a llevar la mayor parte, ya lo está haciendo, de la crisis económica. Pero El esto cuarto, a el raíz campo de de qué, los... a raíz de que me gustaría enfatizar en esto. Si porque- terminar los 5 y entramos Ok, al campo. El ok. cuarto es el tema de los símbolos, las identidades, el modelo de nación. Ese es un tema o de- que parece menor, o de pero no es plurinación, menor. que se puede ser ¿Qué va a pasar con la huipala? Que puede No, ser muy enseguida crítico, vamos a eso, ¿no? sí. Y el quinto son los conflictos ambientales, ¿no? Estamos lejos de resolver los conflictos ambientales, de que la Asamblea apruebe una ley, este paquete de leyes antiincendio. Sí. Al contrario, se va a exacerbar el extractivismo, se está apostando mucho al sector agroindustrial, que son los que más queman en el país, el sector ganadero, les van a ir a dar todo a ellos, ¿no? Sí, perdón, hagamos una recapitulación, me parece interesante lo que propone Luciana Jáuregui. ¿Lo podemos poner en titulares, José Luis? Sí, claro. Los 5, por favor, Claro. otra vez. El primero es conflictos en lo público estatal. Ella dice, se puede abrir un proceso de desmantelamiento del Estado, no solo porque va a haber... La palabra desmantelamiento es un poco... Bueno, ella Bueno, la pero- usó, tal ella vez dijo, exagerado. no solo Bueno, por... pero no- hagamos la sí. recapitulación y luego vamos No solo porque se van a echar funcionarios públicos y llega una nueva burocracia y un cambio de burocracia clarísimo, sino por lo que implica en términos quizás de cerrar ministerios, de privatizar empresas. O sea, hay una nueva lógica donde no se llegará a desmantelar el Estado, pero ya no será un actor central, o no sabemos, ¿no? Porque, digamos, el modelo hasta ahora ha sido de un, como decía, Estado céntrico, sustentado en la inversión pública, en una fortaleza y crecimiento del Estado. Eso se va a adelgazar, ¿no? No sé si desmantelar. Ese es un primer campo. El segundo tiene que ver con esto, la precarización de la economía y la pobreza y el desempleo, creo que ese es un segundo. Y el tercero que sí me gustaría que conversemos es cómo la crisis y este nuevo tiempo va a impactar en el trabajo de las mujeres, En la mujer. sobre todo en el trabajo de cuidado, que sabemos, hay varios estudios que demuestran que la mayor parte de la carga del trabajo del cuidado lo llevan las mujeres, ¿no? O sea, la comparación entre las horas que el hombre le dedica al cuidado y las horas que la mujer le dedica al cuidado es terrible, es una brecha gigantesca, sin que tengamos en el país un sistema nacional de cuidados, no lo tenemos. Entonces ahí puede haber una mayor precarización del empleo, del sector informal y por supuesto de las mujeres, ¿no? ¿Y los últimos dos? Los últimos dos son los símbolos, yo coincido, ese puede ser un tema, espero que no cometan la torpeza de decir vamos a volver a la república, porque en rigor en Bolivia tenemos un Estado plurinacional republicano o una república plurinacional, no es o república o Estado plurinacional. Ojalá que no cometan esa torpeza, porque además no lo pueden modificar por un decreto, como dice el nuevo presidente, o menos por un referéndum, tendrían que ir a una nueva asamblea constituyente, o la torpeza de decir vamos a quemar la huipala, como pasó en el 2019. O sea, el tema de identidades, de símbolos, de la plurinación es muy importante, y yo creo que en lugar de ir a una lógica de exclusión, habrá Por que eso te integrar. decía, parece una cosa menor, pero no Es lo es. es mayor. ¿A qué te gustaría entrarle con más detalle, Jorge? De estos 5 puntos. A ver, yo no sé qué tan grande, qué tan elefantístico es el Estado, ¿no? El Estado se necesita que sea fuerte. Para mí, siempre los países tienen que tener un Estado fuerte. Lo que no quiere decir que tengan un Estado engordado, que son dos cosas diferentes, Sí. ¿no? Pero sí, a lo mejor alguna gente del Estado va a salir, pero vos vas a ir al CEGIP y te van a dar la cédula, el carnet, yo qué sé. Eso va a existir, va a haber Estado. No, la palabra desmantelamiento me parece exagerada. Desmantelar es sacar todo. Desmantelemos Avia Yala, sacamos las cámaras, sacamos todo esto. Eso no es la palabra. El tema de la huipala o de los símbolos sí me parece importante. Porque vos podés herir sensibilidades y podés estar hiriendo a las 36 naciones que tiene Bolivia, ¿no? Me parecería, además yo soy fanático de no tirar lo que ya se logró. Lo que ya se logró, Sí. ¿no? ¿Por qué tirarlo a la basura, ir todo para atrás? No, eso estaría muy mal. Y podría herir sensibilidades y levantar gente. Eso me parece que va a levantar más gente en la calle que otras cosas. Sí, ¿no? yo pido la palabra. Ya. Sobre ese punto de Jorge, yo quiero ser muy enfática en lo religioso, porque creo que este país ha logrado y se merece ser un Estado laico, al margen de
nuestras posiciones ideológicas, nuestro posicionamiento en alguna clase social, en alguna región, nuestro ser varón, mujer, nuestro ser campesino o persona de ciudad. Creo que al margen de cualquier ubicación de los ciudadanos, merecemos, y ha sido una larga lucha, lograr ser un Estado laico. Me ha llamado la atención y me ha inquietado el ver nuevamente en la Asamblea una Biblia, la que hizo ingresar Áñez en tamaño baño, en tamaño gigante, como decimos en la jerga popular, y el crucifijo, ¿no? Me ha recordado esta entrada abrupta y traumática del líder Luis Fernando Camacho con la Biblia, el crucifijo, una carta de renuncia, más allá de la carta es lo de menos. Estos símbolos, ¿no? Yanine Áñez diciendo que Dios volvía al palacio. Dios no necesita del palacio quemado ni de la casa grande del pueblo. Para quienes creemos, Dios está en todas partes. Y lo mismo que Amparo. Amparo dijo, yo soy profundamente católica, lee la Biblia. Yo no leo la Biblia, pero creo también y creo que Dios está en todo lado. Pero no puedo sino respetar esa libertad de creencia y sacar, como lo hicimos, a la religión, al margen de la católica, hay tantos credos en Bolivia, sacar a la religión del Estado, y me ha preocupado. No sé cómo lo has visto, José Luis. Empezamos perdiendo 1-0. No solo preocupado, sino indignado. Efectivamente, el 2019 Dios volvió a Palacio en una sucesión inconstitucional y a los pocos días se estrenó con 2 masacres. Se acaba ahí en Sencata, que ahora parece que van a quedar en la impunidad. De hecho, a propósito, perdón José Luis, a propósito de Sencata, tenemos una caricatura que la vamos a mostrar en el próximo bloque también. Podemos ver la caricatura de Al Azar, lo ha publicado en el periódico La Razón. Es una caricatura que hace referencia a este último capítulo. ¿La tenemos? Ahí está. Esa es la caricatura de Al Azar. Que retrata de manera espléndida lo que está pasando. O sea, en Bolivia han habido 2 masacres, no lo decimos nosotros, lo dice el informe del grupo de expertos independientes. Sí. Y ahí está la justicia, o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia enterrando esas masacres, ¿no? Porque son 2 cosas distintas. Una cosa es la sucesión inconstitucional, que quizás hasta se puede discutir, pero otra cosa son las masacres ya en el ejercicio de la presidencia. Y ahí habrá que ver si esta asamblea, yo dudo, va a tener el coraje y va a tener la valentía y la dignidad de hacer un juicio de responsabilidad. Claro. 37 muertos gratis, ¿no? Que tiene que no costó hacerse. Nada. Claro, ahora el mensaje es que en nombre de la necesidad constitucional tú puedes hacer masacres. Sí. Me parece espantoso. Justamente. Pero y ahora está volviendo no solo al Palacio, sino a la Asamblea, la Biblia, la cruz y parece que la espada también mañana con el señor Lara. Híjole. Vestido de policía. Ahora, muy cortita. Primero, a mí me remite, esto es una cosa personal, el tema de la Biblia y del crucifijo puestos adelante de todo, ahí como en el púlpito, en la Asamblea, esto me remite a 1492. A la conquista, a que desembarcó recién Colón, con todo lo que significa todo eso, y sobre todo en un país como Bolivia, porque no todos los países sufrieron las mismas cosas, algunos muchos más. La religión fue un gran camión de la colonialidad de nuestro país. Claro, y eso por un lado. Y segundo, si yo soy musulmán, o soy judío, o soy de cualquier otra religión, ¿por qué tengo que estar ahí? Sí, podemos respetar la religión, por supuesto, es muy valiosa, podemos respetar a quienes creen en Dios, la Biblia, la cruz, pero tienen que estar lejos del Estado. Pero aparte, la Asamblea empieza contrariando a la Constitución. La Constitución dice que es un país laico. Me pareció terrible, ayer vi un pequeño video, un diputado del Beni, me parece, dijo, señores, esto que acabamos de aprobar es inconstitucional, porque somos un Estado laico. Y el nuevo presidente de la Cámara dijo, sí, pero lo hemos aprobado por mayoría, y eso es lo que vale. Entonces, por mayoría puedes aprobar cualquier cosa en la Asamblea, cosas inconstitucionales, me parece un pésimo estreno. Y pisamos la Constitución como hemos pisado la justicia. Por eso le adelanto que se quede con nosotros, porque hemos invitado a la abogada Susana Rivero, que conoce estos procesos de cerca, para hablar de la liberación de la expresidenta del gobierno transitorio, Yanine Áñez, y para hablar de otros procesos también. Hay un tuit, lo vamos a ver enseguida, del propio Evo Morales que dice, a mí también, pues anulemos todo de una vez, vayamos a cambiar todo. Conclusión sobre los escenarios, ¿con qué nos quedamos? Con que tenemos escenarios inciertos, gobierno débil, gobernabilidad difícil, precaria, pero tenemos esperanza. Yo creo que queremos que vaya bien, que al menos la crisis económica
se solucione. No será un gobierno de cambio, será un gobierno que tendrá que gestionar la transición. Ojalá no sea un gobierno fusible y ojalá que logre estos equilibrios difíciles que tienen que lograr y no se vaya al otro lado del péndulo o del extremo. Necesitamos equilibrios, necesitamos, esta palabra tiene mucho estigma, el reencuentro, ¿no? Pero es importante porque si no, no se va a lograr ni como gobierno ni como país ir hacia unos mejores días que todos queremos. Yo creo que el partido empieza mañana, ¿no? Ya mañana empezó. Empieza el partido y a partir de ahí tenemos que juzgar. Sí. Ahora hay otro para jalar el hilo de Arce. Bueno, terminó el gobierno de Arce y creo que qué bueno porque estamos en un momento muy difícil, político, económico, desgaste institucional, y hay algo que yo subrayo del discurso del presidente Arce hoy, y es que se va a defender ante la justicia desde el llano. Yo lo aplaudo y creo que merecemos también ver qué va a pasar con estos casos, ¿no? Que si los hijos compraron o no esos terrenos con un préstamo para un veinteañero, un préstamo millonario o más de un préstamo, me gustaría saber qué va a pasar con esta mujer que anda calle arriba, calle abajo con su pequeño bebé y que dice que es hijo de Arce, que Arce no quiere hacerse la prueba de ADN. Se han llenado tanto la boca del respeto hacia la mujer, los menores de edad, el delito, la gente vulnerable. Estoy atenta también a eso, y atenta y deseosa de que a este gobierno le vaya bien, porque al margen de si uno votó o no votó, uno vive aquí, yo vivo acá tengo mi departamento, acá tengo mis ahorros, acá vivo, vivieron mis padres, acá nacieron mis padres, mis abuelos, acá va a volver mi hijo cuando termine de estudiar, acá quiero vivir y no puedo sino desear que nos vaya bien, ¿no? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Una cosa que quiero puntualizarte y que ahora se lo vamos a preguntar a Susana Rivero, que es muy importante. Yo creo que Luis Arce ya admitió que sus hijos sí compraron ese campo importante en Santa Cruz y que fue no con dinero, digamos, espurio, sino con dinero de un préstamo bancario. El tema es que a quién le dan 4, 5, 9 millones de dólares a una persona que es un jovencito que recién... ¿Qué banco y por qué? Claro, es decir, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la...? Y la otra es que, no sé si es verdad o no, pero que Arce dijo que le iba a dar el 10% de su sueldo a esta persona que le reclama la paternidad. Si dijo eso es porque ya está admitiendo esa paternidad. O hasta que se resuelva, no sé, pero estaremos pendientes de esto. Ya estamos con un pie en el campo de la justicia, así que gracias, José Luis, por venir a tu casa, a tu guarida. Siempre manténganos al tanto de la agenda de la FES. ¿Cuándo es la próxima de la FES? Eso. El próximo encuentro. Conversatorio quisiéramos hacerlo los fines de noviembre, para pensar un poco ya los caminos del ajuste. Ya va a haber señales del ajuste, entonces habrá que evaluar ya se pone el termómetro una vez en cancha. ¿Hay que hacer ajuste o no? No, claro, todos asumimos que hay que hacer ajuste. El tema es qué tipo de ajuste. Claro. ¿Qué tipo de ajuste? ¿Con qué costos? ¿Quién va a pagar esos costos? ¿Y quién va a pagar esa factura? Exactamente. De no que hay que hacer algo, por supuesto. Así no nos podemos quedar. Claro. O sea, así está mal, re mal. Lo que se haga va a estar mejor, pero ¿quién lo paga? Y bueno, alguien lo tiene que pagar. Es igual que en la Argentina, 20 años de fiesta. Ahora hay que pagar la fiesta. Juntar toda la rotura y pagar la fiesta. Sí. ¿Quién la paga? Claro, sí. Debería pagarlo la casta, pero ¿cómo defines la casta? Exacto. Pero bueno, ojalá estemos lejos del escenario argentino. Son diferentes, ¿no? O sea, creo que la lectura siempre va a ser diferente. Vamos a la justicia, vamos a decirle bienvenida a Susana Rivero aquí en La Guarida en instantes. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Te entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios
no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueven Proden, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ayer vivimos una tarde realmente fantástica con nuestros amigos de Banco Prodem. El banco como que se paralizó para hacer este sorteo en el salón de su edificio precioso, un edificio que ha sido una gran casona, ahí en una de las esquinas de Plaza Barba, y queremos mostrar algunas de las imágenes. Fue una cosa hermosa. Ayer Banco Prodem repartió 400.000 bolivianos en premios, en 20 premios que recibieron ahorristas, muchos de los cuales seguramente ni se enteraron hasta que no los llamaron, porque después el banco los llama, o se enteraron, si no los encontraron por teléfono, se enteraron a través de entrar en su cuenta y ver que tenían 20.000 bolivianos más. Se habrán desmayado algunos de la emoción. Fue una tarde fantástica de la que compartimos y tenemos unas imágenes. Vamos a verlas. El Banco Prodem realizó este jueves su sorteo semestral en el marco de la promoción Cuando llueve en Prodem ganan todos. Un total de 20 clientes resultaron ganadores de 20.000 bolivianos cada uno. Sí, estamos muy felices porque en realidad hemos lanzado la campaña en el mes de octubre, esta campaña de anuncio de este sorteo. Estamos muy felices que han podido ver que ha habido mucha atención y además la gente del banco ha estado muy feliz, muy contenta participando, se ha involucrado mucho, las expectativas se han colmado totalmente. Ha sido un día muy especial para el banco. Hemos realizado el sorteo semestral de nuestra campaña empresarial Cuando llueve en Prodem ganan todos, un sorteo muy especial porque aparte del sorteo anual, este es el que te entrega mejores premios, entonces estamos muy contentos. Hoy hemos entregado 400.000 bolivianos a 20 felices ganadores, pero lo mejor de todo es que estos premios se garantiza que puedan llegar tanto al área urbana como al área rural. Eso es importante para nosotros, así nadie se queda fuera de los beneficios del banco. Premiar la fidelidad y apoyar a los clientes que creen en la institución es el principal objetivo de los sorteos que realiza Banco Prodem, según explicó su gerente nacional de negocios, Yardiel Serrano. En realidad nosotros estamos comprometidos con el país, sabemos y agradecidos sobre todo con todos nuestros clientes y las personas que confían en el banco. Y esta es una campaña que le hemos realizado con mucho cariño, convencidos de que tenemos que también devolver ese cariño que nos tiene la población y los clientes. Entonces estamos muy felices porque tenemos muchos premios más que regalar. El monto total destinado a esta segunda versión de la promoción asciende a 2.840.000 bolivianos, que se seguirán distribuyendo en sorteos quincenales, mensuales, trimestrales y el sorteo anual. Claro que sí, por favor invitamos a toda la población que aún no es cliente del banco que pueda abrir una Procuenta. Ese es el producto sobre el cual participa el sorteo, y con solo depositar ya 100 bolivianos ya tienen su oportunidad de ganar, y también hay tickets adicionales cuando usan nuestros canales digitales. Es muy sencillo abrir una Procuenta en el banco, solamente presentando su carnet de identidad y 50 bolivianos. En este caso les pedimos les recomendamos que lo hagan con 100 para ya participar. Y bueno, a nivel de expectativas se vienen muchas, están todavía a tiempo. Con el sorteo de hoy hemos hecho ya 12 sorteos, pero todavía quedan 12 sorteos más. Para que la gente se anime, queremos decirles que ya hemos entregado más de 1 millón de bolivianos, pero todavía tenemos 1.800.000 más por entregar, o sea que se vienen muchos premios, muchos regalos, hay mucho tiempo todavía por participar. Estamos con la campaña hasta mayo de 2026, entonces los invitamos a todos. De esta manera, el Banco Prodem mantiene una promoción activa que busca incentivar el ahorro y retribuir a su cartera de clientes. Para consultar los ganadores de hoy o los términos de la promoción, el público puede visitar la página web www.prodem.bo. No se olvide, abre tu cuenta con 50 bolivianos. Te esperamos aquí, tú puedes ser el siguiente ganador.
Cuando llueve en Proden, ganan todos. Y estuvimos ayer, la pasamos súper bien y preguntaban, ¿qué harían con 20.000 bolivianos? Yo lo pongo en un DPF, depósito a plazo fijo. Ahí en Prodem el interés está buenísimo y así me obligo a ahorrar y después tengo interés y estoy como Manolito de Mafalda. Susana Rivero, abogada, si se gana 20.000 bolivianos, ¿qué hace Susana? Y bienvenida. Ay, creo que con la crisis en la que estamos, como vos decís, guardarlo en una cajita para cualquier emergencia, ¿no? Sí, o ganar intereses, ¿no? Sí. ¿Tú qué harías, Jorge, con 20.000? No sé, tal vez regalaría un poco, porque me gusta ayudar siempre en algo. Bueno, si gana me va a regalar a mí, que me ayude a mí. Si gana yo voy a ser la primera. Tenemos un acuerdo, si gana ella lo dividimos 50-50 y si gano yo lo mismo. Pero sí, me gustaría ayudar en alguna cuestión social. No, sí. yo en esta crisis quiero ayudarme a mí, Pero de veras, te lo digo esto y no por lo de Proden. Si vos tenés un dinero y te ganás 20.000 pesos, te conviene no dejarlo en una cajita, sino ponerlo en un depósito a plazo fijo. Sí, te dan hasta el 9,5%. La plata hay que moverla, nunca dejarla adentro del colchón porque no sirve. Sí. Y protegerla, yo me he protegido en euros y dólares, ¿no? Porque en bolivianos, a menos que uno ponga en un depósito a plazo fijo interesante. Hoy el dólar está bajando, ¿no? Estamos todos pendientes de eso. Bueno, no vamos a hablar de economía, sino de justicia o de injusticia, porque creo que hay que mirar más de cerca los diferentes procesos. Voy a comenzar con un tuit, Susana, abogada Susana Rivero, un tuit del expresidente Evo Morales, que lo hemos mostrado ayer en esta guarida a raíz de la liberación y de la anulación de sentencia de Yanine Áñez, expresidenta del gobierno transitorio. Dice, como expresidente, lo voy a leer para ustedes, como expresidente de Bolivia he sido invitado a la asunción de los nuevos mandatarios a realizarse en La Paz este sábado 8 de noviembre. Les deseo éxito para el bien de los bolivianos. Sin embargo, pido garantías para poder concurrir a dicho evento, levantando el proceso judicial en mi contra y anulando las medidas ilegales que buscan mi detención, por un caso inventado. Por principio de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia, tal como benefició a los autores del golpe de 2019, debe ordenar de inmediato el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción, dice el expresidente Evo Morales. Más allá de este caso, lo que yo pongo sobre la mesa es que tenemos la sensación, no sé si usted comparte conmigo, de que todo se puede, todo se anula, todo se borra, todo se vuelve a encauzar, se despierta, se duerme, se anula. Es el mundo del todo pasará, me da la sensación. Susana, ¿cómo lees este último tiempo en los procesos, que conoces también además? La verdad que no es extrañable lo que está sucediendo, lo cual no quiere decir que sea una tragedia. Voy a referirme primero voy a comentar el tuit del expresidente Morales para expresar que también para mí es una extrañeza que esté pensando solamente en su situación particular. Él no es un ciudadano normal, ha sido presidente del Estado durante muchísimo tiempo y lo mínimo que se esperaba de él, que además ha sido uno de los protagonistas de la crisis del 2019, el golpe de Estado, que aunque judicialmente intenten negar, ha existido. Lo mínimo que se esperaba era que se exprese respecto al hecho concreto de la anulación de esa sentencia ejecutoriada contra Yanine Áñez y lo que eso implica, ¿no? De un tiempo a esta parte estoy notando que no solo Evo Morales, sino incluso los de este gobierno saliente, que no han dicho ni una sola palabra al respecto, no han comentado nada y están optando por la comodidad del silencio. Pero la comodidad del silencio no va a anular lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Lo que pasó el 2019, el pueblo de Bolivia lo ha vivido, medios internacionales también, cooperación internacional, embajadores, todos hemos vivido cómo a partir de una crisis política evidente, porque no hay que negarla, se producen una serie de actos ilegales con los cuales Yanine Áñez usurpa la presidencia de Bolivia que no le correspondía.
Mira, yo, como he sido testigo en casi todos los casos, porque en ese momento estaba de vicepresidenta de la Cámara de Diputados en ejercicio, me tomé el trabajo de sistematizar en un libro todas las pruebas de los procesos, porque ya conocemos cómo es Bolivia, cambian las tendencias políticas y la justicia se acomoda inmediatamente. Sí. Eso prácticamente no es novedad en nuestro país, lo cual es muy lamentable. Pero si me permiten, para recordar, el 10 de noviembre de 2019 se produce la renuncia de los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, aproximadamente a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde, Yanine Áñez hace su primer contacto con medios de comunicación. Ya los medios de comunicación la llaman presidenta, y ella desde ese día, 10 de noviembre, en todos sus contactos con medios de comunicación, refiere que va a llegar a La Paz, va a convocar a sesiones tanto del Senado como después de la Asamblea Legislativa para considerar las renuncias de los mandatarios y a partir de ese momento cumplir con lo que establece la normativa boliviana. Y todos vimos lo que pasó después, mientras Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado, y mi persona, que estaba en ejercicio en diputados, intentábamos un diálogo político con todas las fuerzas políticas para garantizar una transición legal y constitucional, y hacíamos esos esfuerzos pese a que habían tanques en la calle, tanques militares, aviones militares persiguiendo, etcétera, y detenían. Adriana Salvatierra no pudo ni siquiera ingresar a la asamblea. ¿No? Lo que pasó fue que los propios policías. Lo que pasó fue que Yanine Áñez sola, sin quórum en Senado, sin quórum en diputados, sin quórum en la Asamblea Legislativa, se autoproclama presidenta de Bolivia. Y eso, por supuesto que es una usurpación del cargo, por supuesto que es ilegal, por supuesto que habían otras personas en la línea de sucesión. Y eso no lo digo yo. ¿No se consideró la renuncia como primer paso, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, no se consideraron las renuncias de los que habían renunciado, no se consideró que ella no estaba en la línea de sucesión, habíamos otras personas primero que ella, pero además esto no solamente es algo que nosotros hemos testimoniado en el proceso judicial, no solo nosotras que fuimos las primeras afectadas, víctimas de esta usurpación, sino todos los parlamentarios que fueron testigos y que fueron incluso de la fuerza política a la que ella pertenecía, sino que lo ha dicho el informe del GIEI. Y de ese pequeño detalle, hay dos pequeños detalles que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ha olvidado, o sea, han dejado estos pequeños huecos en esa decisión forzada por tratar de reescribir la historia, que les van a traer complicaciones jurídicas, ¿no? Mira, si me permites, voy a leer el parrafito que corresponde al informe del GIEI. ¿Qué dice el GIEI exactamente sobre lo que pasó el 2019 en la Asamblea? Que esto es obviamente previo a las masacres. Dice, voy a leer solo una parte, ¿no? Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir al presidente del Senado se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores. El mismo reglamento tiene normas que de un lado atribuyen a la segunda vicepresidencia reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallan ausentes, y de otro define que corresponde a la presidencia de la Cámara del bloque de mayorías. En reunión en el Senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego también, sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. El 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado señalando que entendía todavía aplicable la vigencia de la Constitución 2009, una declaración constitucional del 2001, en la cual decidió sobre la sucesión presidencial en casos de vacancia. Esto en alrededor de 12 minutos. Sí. Ese mismo día, Yanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Entonces el GIEI... Un militar. El GIEI ya detectó en su momento que Yanine Áñez no cumplió con ninguna norma, que no cumplió con la Constitución, que no cumplió con los reglamentos y que no hubo quórum, que no hubo sesión y que un militar le impuso la banda. Eso es una situación absolutamente irregular. Pero el segundo detalle que olvidó el Tribunal Supremo que revisó
toda la sentencia que había condenado a Yanine Áñez, es una sentencia constitucional 52-2021 del 29 de septiembre de 2021. ¿Qué pasó con esta sentencia constitucional? En la Cámara de Diputados se intentó hacer lo mismo que hizo Áñez en el Senado, es decir, que la segunda vicepresidenta de diputados y trate de instalar sesión en diputados y ella autoproclamarse presidenta de diputados. Como yo estaba en ejercicio en ese momento, yo firmé documentos, convoqué también a sesión, suspendí una sesión porque recordemos que el 10 era domingo, lunes era 11, nunca hay parlamentarios en La Paz, y el 12 todavía no habían podido llegar por la propia crisis que había en el país, ¿no? Entonces esta diputada interpuso ante el Tribunal Constitucional una acción de nulidad a mis actos, porque era lo único que jurídicamente podía cuadrarles el relato del vacío de poder. ¿Recuerdan? En ese momento se decía, Yanine Áñez asumió porque había un vacío de poder. Entonces intentaron anular mis decisiones de esos días, interpusieron una acción de nulidad a mis actos, y la sentencia constitucional que resuelve ese asunto es la sentencia constitucional 52-2021 del 29 de septiembre de 2021, que estableció que mis actos fueron legales, que la presidenta en ejercicio era yo, que no había manera de esa famosa asunción ipso facto, utilizando un antecedente que no correspondía a este tipo de situación, que había sido diseñado para Tuto Quiroga, que era sí vicepresidente, que sí estaba en la línea de sucesión, y que tras la muerte del entonces presidente, por supuesto que a él le correspondía asumir. Pero además esta sentencia establece todas las reglas de cuándo son válidas las renuncias, cómo deben considerarse esas renuncias para que sean legales, ¿no? Entonces, esta decisión que ha tomado ahora el Tribunal Supremo para beneficiar a Yanine Áñez, con la que no tengo nada no tengo nada en contra de ella en términos personales, ambas somos de la misma región, ha obviado que ya está registrado en un informe internacional que hubo una ilegalidad, y ahora ellos dicen que no la hubo, y que hay una sentencia constitucional que estableció que Yanine Áñez no estaba en línea de sucesión. ¿Este informe es el del GIEI? El del GIEI es uno, y el otro es esta sentencia constitucional a la que parece que no la conocíamos. La de septiembre del 21. Sí, la sentencia constitucional que establece quiénes eran las personas que estaban en línea de sucesión y cómo debían hacerse las transiciones aún en crisis. Porque recordemos que el 2003 también hubo una crisis política muy grande en este país. Se fue Goni de Bolivia, tenía que asumir Carlos Mesa, pero todos cumplieron con la Constitución. Y hubo una sucesión constitucional regular, vamos a decir. Cumpliendo lo que establece la propia Constitución. No existe esa figura de emergencia constitucional que es la que he inventado en esta oportunidad para beneficiar a Áñez, para hacer de cuenta que lo que pasó no pasó. Y es un antecedente muy dramático porque si no mañana cualquier senador se autoproclama presidente, hace un acuerdo con policías y militares, sacan los aviones militares, los tanques y provocan una sucesión irregular como en este caso, que después trae consecuencias. Entonces no existe tal figura de emergencia constitucional y lo más probable es que si alguien tiene el coraje de restituir la legalidad en este país, tendrá que interponer un amparo para anular esta arbitraria e ilegal decisión del Tribunal Supremo, ¿no? Recordemos que en este caso, Yanine Áñez fue juzgada, sentenciada por su condición de senadora, es decir, el juicio solamente comprende del día 10 de noviembre hasta el 12 de noviembre, el momento en que ella se autoproclama presidenta. Ahí ustedes tienen las imágenes de ese hemiciclo vacío. Así es, y no como presidenta. Además, hay un legislador, se ve en una de esas imágenes que dice, pido la palabra, bueno, buenas noches, salen, pero con una urgencia ha sido en 12 minutos. ¿Ah? ¿Tenemos audio? A ver, me gustaría recordar esto. ¿No? No tenemos el audio. Bueno, entonces, en este caso no le corresponde a Yanine Áñez un juicio de responsabilidades o un juicio de privilegio porque ha sido
solamente por su condición de senadora, ¿no? En este proceso. En este proceso. A partir del 12 de noviembre a las 7 de la noche, cuando ya los militares le embisten de los símbolos patrios, aunque sea una presidenta de facto, ya le corresponde un juicio de responsabilidades, como le correspondió incluso a García Meza, un dictador, claro, ¿no? Pero ahora estamos hablando de este que es el último que han anulado, ¿no? Que no estaba en investigación, que no estaba, o sea, ya estaba con sentencia de primera instancia, con confirmación en apelación, con confirmación en casación. Ellos interpusieron una serie de recursos incidentes durante el proceso, incluso recurrieron ante la Comisión Interamericana alegando que habían problemas de salud, que les fue rechazado. Pero bueno, entonces volviendo a la decisión arbitraria que tomó el tribunal, esto se puede revertir con un amparo. ¿Qué argumentos, Susana? Porque en los medios... Dos argumentos. Recibimos la noticia, es el día más feliz de la vida de Janine Áñez, sin duda, pero y ahí queda. ¿Cuáles han sido los argumentos? Mira, al primer momento que declaró Romer Saucedo, que es el presidente del Tribunal Supremo, dijo que le correspondía juicio de responsabilidades. Creo que ni siquiera había leído de lo que se trataba. Eso fue una declaración equivocada, porque, como les digo, este es un proceso en su condición de senadora. A partir del 12 de noviembre a las 7 de la noche, para adelante sí corresponde un juicio de responsabilidad para todas las causas que le abrieron en la vía ordinaria, ¿no? Pero los argumentos reales que tiene el auto de vista son fundamentalmente dos. El primero, que hubo una modificación de los delitos con los que se la estaba investigando, procesando, acusando, los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley e incumplimiento de deberes. En ese momento el gobierno mandó una propuesta legislativa para ajustar algunos tipos penales y voy a mostrar ahorita cuál es la comparación del tipo penal original y el modificado, que es prácticamente lo mismo, son los mismos años de sanción penal. Y el otro argumento es que hubo una emergencia constitucional y que por lo tanto la señora Áñez tuvo que llenar ese vacío y asumir de forma ipso facto, sin referirse siquiera, como te digo, a lo que ya establece una sentencia constitucional, que habían otras personas en línea de sucesión que debían haber asumido la presidencia. Entonces, respecto a la modificación de los delitos en materia penal, se establece que se inicia la investigación con el delito vigente en el momento de la comisión, pero que si hay algún beneficio o una modificación en el camino que le favorezca más, pues ella puede acogerse a la norma más favorable. Recuerdo, porque fui testigo y hice seguimiento casi a todo este proceso, que se le consultó a Janine Áñez a cuál de las normas quería acogerse y ella tomó esa decisión, o sea que ni siquiera ese es un argumento creíble. Pero ahora, ya entrando a detalle, yo les quiero leer cuáles son los dos delitos, por favor, para ver si realmente hay alguna diferencia abismal entre uno y otro, ¿no? El artículo con que se inició la investigación de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes dice: la servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciera ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionada con privación de libertad de 5 a 10 años. El nuevo, el vigente, al que supuestamente ella quiere acogerse: la servidora o servidor o empleado público que dictare o emita resoluciones u órdenes arbitrarias y manifiestamente contrarias a las disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política de Estado, bloque de constitucionalidad o una ley concreta, o ejecutare o hiciera ejecutar dichas resoluciones u órdenes generando daño económico al Estado o afectando sus intereses, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. La misma pena. ¿Cuál es la diferencia? Las mismas características del tipo penal, simplemente se han agregado 4 o 5 palabras, pero es el mismo tipo penal. Y el de incumplimiento de deberes es prácticamente lo mismo. Bueno, en el fondo, como ya la población sabe, excepto quienes tienen interés en cambiar la historia o los propios medios de comunicación que están tratando de plantear las cosas de una manera distinta a la que ocurrieron, están expresando que ella tenía que beneficiarse con un delito más favorable, como les he mostrado es exactamente la misma pena, y que no hubo ninguna sucesión ilegal, cosa que todo el mundo ha visto que sí
hubo una sucesión ilegal, ¿no? Pero como le digo, no se acaba acá. Puede haber dos caminos para enmendar esta situación. Uno interno, en el fuero interno, en la jurisdicción interna de Bolivia, con un amparo, pero para que haya legitimación activa, es decir, quienes están autorizados a presentar ese amparo pueden ser o víctimas o quienes hayan sido acusadores, denunciantes o parte de los procesos, ¿no? Es decir, puede ser Andrónico Rodríguez, que fue presidente del Senado y sí se apersonó, puede ser Eduardo del Castillo, que era ministro de Gobierno y sí era parte del proceso, puede ser Iván Lima, puede ser el ex procurador del Estado, pero bueno, veremos si son capaces, si les interesa, si lo ven por conveniente. Porque este es un asunto, bueno, se puede ir también a la vía internacional a través de un proceso como se le siguió a Fujimori, a quien nunca le pudieron hacer juicio de responsabilidades en Perú, se fueron directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí se lo sentenció. Pero también se necesita alguna voluntad. Exactamente, en el país. Se necesita también un equipo jurídico que no solo coordine con las víctimas de las masacres, porque son una serie de hechos que ya tendrían que ir juntos, ¿no? La asunción ilegal, las masacres de Sacaba y Sencata y otra serie de decisiones arbitrarias que violan los derechos humanos que se generaron en ese gobierno y que por lo tanto pueden llevarse al foro internacional, ¿no? Pero lo que sí estoy sintiendo es que hay es como si estuvieran en un carnaval jurídico estas nuevas autoridades que han entrado lamentablemente a decidir los destinos de todos y todas, hacen declaraciones en los medios de comunicación, anuncian las decisiones que van a tomar de forma previa, se pronuncian sobre los casos, cosa que no debieran hacer jamás, están todo el tiempo en fiestas políticas, están en los medios de comunicación, entonces están más preocupados en quedar bien con los poderes de turno, las fuerzas políticas en boga, que en proveer justicia a la ciudadanía. Ahora, Susana, tu olfato, ¿qué te dice? Que esto queda en la nada. Como te digo, salvo que haya... Puede hacerse algo puede más, hacerse, pero puede va hacerse. a quedar en la nada. Necesitaría voluntades, ¿no? Sí, yo creo que no hay una coyuntura política favorable hacia las víctimas, ¿no? Pero creo que es un momento transitorio también, porque yo estaba escuchando muchos analistas en el último tiempo, incluso escuché lo que hablaba José Luis Exeni del análisis que están preparando expertos, analistas, académicos en la FES. El nuevo gobierno va a tener tantas complicaciones, tantos problemas que resolver, que prontamente va a tener que tomar decisiones sobre cuáles son sus prioridades y cuáles no. Y esta no va a ser una. Yo creo que esta no va a ser una. ¿Y a qué narrativa se van a ajustar? Porque además de todos estos elementos que plantea Susana con tanto detalle, con tanta precisión, están los elementos políticos y mediáticos que también pesan, las narrativas. Susana, sabes que en el país hay gente que dice que no hubo golpe, otra que dice que sí hubo golpe, otro pedazo que no hubo ni golpe ni fraude, otro pedazo que hubo golpe y fraude, y ahí hay por lo menos 4 interpretaciones, y actores de gran peso político que han dicho que ha sido una transición absolutamente constitucional, mientras que otros actores no dudan, no titubean al decir que hubo golpe. Y los medios de comunicación también han estado en esta bipolaridad, en esta confusión, en esta interpretación, en esta construcción de narrativas, los medios de comunicación, y obviamente se contribuye desde la política, desde los medios y, como lo acabas de demostrar, también desde los operadores de justicia, que aquí lo que estamos viviendo es un carnaval, es una chacota, y la ausencia, ahí sí, absoluta de justicia. Claro, a mí lo que me llama la atención, esto podría haberse dado a través de un indulto, que no lo comparto tampoco, pero una sentencia ya ejecutoriada, que está firme,
viene y de un plumazo la borran. ¿Y en qué la dejan momento, libre. no? En la cosa muy colita rara. del gobierno de Claro, Arce. O sea, pero además la anulan, como te digo, sin tomar en cuenta la cantidad de pruebas en el propio juicio, la cantidad de testigos que hemos asistido. Los informes. Los informes, ¿no? Claro. Yo ahorita hacía recuerdo, por ejemplo, el domingo empieza todo esto, el lunes ya sacaron la medalla presidencial sin saber qué era lo que iba a pasar. Yanine Áñez llega a La Paz ya como presidenta, con cápsula presidencial, con seguridad presidencial, y sin embargo la seguridad no existía para a las que tenían que proteger, digamos, Totalmente. para que pudieran asumir. Este trámite de la medalla presidencial es también Sí. curioso. Nos tenemos que ir, Susana. Muchas gracias por, como siempre, por traernos la claridad, los hechos. Creo que al margen otra vez de si Yanine Áñez o no, si Evo Morales o no, no son los actores con nombre y apellido los que nos preocupan, sino los procesos y el estado de la justicia, que es una tareota también pendiente del siguiente gobierno y del siguiente. No podremos avanzar si no se hace una reforma. Por eso también estamos pendientes de una entrevista con Eduardo Rodríguez Belcé y una investigación que está en curso también bajo el paraguas de la FES. Gracias, Susana, y nos vemos mañana. No, ¿qué mañana? Nos vamos a descansar el lunes. Que tenga entonces un feliz fin de semana, a observar esta transmisión de mando, y el lunes le proponemos un análisis también para ver todos los elementos que han entrado en juego en este cambio histórico de gobierno. Nos vemos el lunes. Primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampa.